saluda desde FM Villarrica 96.1, señor David Galeano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, don Arsenio, un saludo cordial a los oyentes de la radio y aquí estamos a su disposición. Bueno, lo estamos molestando y le agradecemos su atención por atendernos por el tema de que acá estamos hablando seguidamente hace 15 días del tema de la prohibición o que quieren prohibir la currícula, la cátedra de guaraní en la Universidad Nacional de Asunción. Tenemos todas las grabaciones, el reportaje hecho por la gente de Unicanal. Y bueno, ustedes que están en el teatro de operaciones, ahí están al tanto. ¿Qué nos puede decir David Galeano al respecto? Sí, un grupo de profesores de la carrera de Trabajo Social, de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, recibió en los primeros días del mes de enero una comunicación de los directivos de la facultad diciéndoles que las 4 cátedras de lengua guaraní quedarían eliminadas a partir de ese año. Y eso hizo que los docentes se movilizaran y que acudieran a pedir la solidaridad de otras instituciones, entre ellas la Academia de Lengua Guaraní y el caso nuestro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, institución de la que yo soy director general. Y nosotros nos pronunciamos, así como también lo hizo la ciudadanía a través de las redes sociales, que generó una presión muy fuerte. Y precisamente este viernes pasado, los profesores afectados fueron recibidos por la propia rectora de la Universidad Nacional. El caso concreto afecta a una facultad dentro de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y la rectora recibió a los docentes y se comprometió a hacer todo el esfuerzo, poner de parte de ellos todo el esfuerzo para que la cuestión se solucione y que permanezcan las 4 cátedras así como vienen funcionando desde hace 15 años. Y bueno, esa es la situación en este momento. Lo triste de que nosotros denunciamos en su momento es, en este caso, la intención que tuvieron en este caso los directivos de la facultad de excluir a guaraní, idioma oficial de nuestro país, ¿verdad? Más aún en una carrera tan importante como sociología, donde los estudiantes, los egresados y los docentes tratan continuamente con la población, y esa población en un 50% solamente habla guaraní, ni siquiera habla castellano, o si es que habla, tiene dificultades para hacerlo, ¿verdad? La mayoría se comunica en guaraní y casi el 90% del Paraguay habla y entiende guaraní. Entonces, ese es el punto de discusión. Primero que nada, idioma oficial en la Constitución Nacional no puede ser excluido, tiene que tener un trato igualitario con el castellano, también es como la ley de lengua. Y finalmente, este dato que le mencioné, la mayoría de la población habla guaraní, y esa carrera los egresados la van a ejercer en Paraguay. La intención incluso de la facultad fue introducir más horas de castellano y unas cuantas horas de inglés y dejar afuera guaraní. Nosotros siempre nos preguntamos quién habla inglés en Paraguay, entonces a no ser que todos los egresados vayan a parar a los Estados Unidos y trabajen allí, eso es otra cosa. Pero los que van a estar acá, van a trabajar acá, tienen que hablar guaraní. Profesor David Galeano, ¿en qué se fundamenta el detrimento en contra del idioma guaraní cuando es constitucional y cuando debiera ser prioritario en un país cuyo origen es precisamente el guaraní? ¿Cuál es el fundamento? Porque yo escuché que dice que es un idioma obsoleto. ¿Con qué catadura moral? ¿Quién fue el que emitió esa palabra de que es un idioma obsoleto? ¿Quién califica al idioma, profesor David Galeano? Y bueno, en realidad la cuestión surgió dentro de la facultad y el problema viene ya de un tiempo. Sabemos que en muchos espacios de poder, no solamente universitarios, sino que en espacios políticos, existe una especie de oligarquía castellanista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces parte de esa oligarquía se instala en estos espacios de poder y desde allí hacen ese juego tan antiguo, ¿verdad? De tratar de ponerle
una especie de sangradilla, el famoso ñepuizangá que decimos nosotros en guaraní, a nuestro guaraní. Probablemente si nosotros mirábamos 30 o 40 años atrás, la situación para el guaraní era terrible, eran criaturas, jóvenes y adultos que inclusive recibían un yurupete por hablar guaraní o tenían que arrodillarse por hablar guaraní. Bueno, esa etapa fue superada en gran medida y aparecen así como una especie de bolsones aislados casos como este. Así de forma específica no se sabe quién fue la persona que dijo que esto es obsoleto. Sin embargo, la crítica social, y en esto jugó un papel muy importante, esto que conocemos con el nombre de redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, donde la gente bombardeó a la gente de la facultad y la gente de la facultad fue arrinconada, hablando mal y pronto, y bueno, allí estuvieron por todo ese tiempo hasta la intervención más reciente de la propia rectora, quien dijo que esto se va a tener que solucionar. Ella habla normalmente guaraní, es una persona que aprecia mucho. Nosotros sabemos que por ese lado el proyecto en sí difícilmente prospere. Y por eso, sencillamente le digo que todavía, aunque ya no, en cantidad no es una cantidad considerable, todavía existen personas que a veces son capaces de decir que el guaraní es obsoleto, que el guaraní es un idioma que no tiene futuro. Todavía hay eso no podemos negar, ¿verdad? Pero hay una mayoría, y sobre todo dentro de esa mayoría, un porcentaje alto de jóvenes que tienen una actitud positiva hacia el guaraní, que es lo que nosotros rescatamos. Bien, profesor, las demás, esto es doloroso por una razón, para mí, desde mi punto de vista, partiendo de la Universidad Nacional de Asunción, las demás universidades, Uninorte, la Universidad Católica, ¿qué dicen al respecto, profesor? Bueno, de hecho, yo creo que en general le puedo dar una respuesta a una serie en este sentido, ¿verdad? Que hay una apertura, de que hay una actitud positiva hacia el guaraní. Es más, hay una institución que se encarga de habilitar las universidades en el Paraguay y las carreras, que tienen la sigla CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Y allí un requisito es que todas las universidades que se van a crear, que se crearán, y las carreras dentro de esas universidades tienen que tener incluida la cátedra de lengua guaraní. Asimismo, para hacer la acreditación de las carreras, existe otra institución que tiene la sigla ANEAES, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. También allí un requisito para que una institución sea acreditada, en síntesis, aparezca como una institución legal y legítima, sí o sí tiene que contar con la cátedra de lengua guaraní. Entonces, por eso le decía, es como una especie de contrasentido la actitud que tomó la gente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Fue como remar contra la corriente cuando hay una tendencia hacia incorporar y posesionar y fortalecer al guaraní en el sistema educativo, en el ámbito de la educación superior. Esto aparece como una especie de contrasentido. Algo parecido ocurrió el año pasado con el viceministro de Educación, con el ingeniero Robert Cano, con quien también nosotros tuvimos una discusión muy fuerte, conjuntamente con el presidente de la academia, el doctor Carlos Ferreira, de la Academia de Lengua Guaraní, cuando él, también en una actitud parecida a esa que hoy observamos, cuando dijo que para hoy solamente el 3% de la población habla guaraní. Y allí salimos con un grupo de gente, con las redes sociales, hicimos lo mismo que ahora. Bueno, al fin y al cabo el viceministro también tuvo que tragarse todo lo que dijo y bueno, todo lo que él tenía proyectado, como que la intención era eliminar la enseñanza guaraní, inclusive en la primaria, por lo menos ahora quedó estancado, ¿verdad? No se habló más del tema y el ministerio mismo se llamó a silencio. Pero por eso le decía, aparecen de vez en cuando unos cuantos trasnochados que intentan remar contra la corriente. Pero en general, yo creo que en este momento, comparado a 30 o 40 años atrás, el guaraní tiene un posicionamiento muy importante dentro de la sociedad, no perdiendo de vista que de vez en cuando aparecen
este tipo de actitudes negativas. Que no son muchas, pero siempre están allí, como acechando la oscuridad. Siempre hay rémora presente a 32 años después de la caída de la dictadura. Estamos creando problemas en democracia, si bien sabemos que la democracia no es perfecta, pero es perfectible. Pero es evidente que todavía hay gente trasnochada, como bien lo decís, tratan de poner rueda, y precisamente a nuestra esencia. Yo no quiero irme de este mundo viendo capitular a nuestro dulce idioma guaraní, profesor. Hay una cosa que es clara, don Arsenio. De paso le agradezco ayer a la señora Ada, que gentilmente nos comunicó con usted. Hay una cosa que es clara, nítida, que cualquiera que entienda un poco de la cuestión se da cuenta. ¿Cuánto tiempo se usó en Paraguay solamente el castellano? Y con eso, ¿qué es lo que se hizo? Mantener fuera del sistema educativo a un montón de gente que al venir a la escuela y encontrarse con profesores que hablan castellano, clases en castellano y luego en castellano, decidían abandonar la escuela y volver a su casa, ¿verdad? Y lastimosamente quedarse en el porcentaje alto de analfabetos y de gente que pasó un tiempito en la escuela y lo abandonó. Porque están aquellos que nunca luego fueron a la escuela, y por encima otra vez están aquellos que fueron un tiempo y abandonaron. A nosotros nos tocó, don Arsenio, recorrer muchas escuelas. Yo trabajo en este tema de hace casi 45 años, y en este largo trayecto de tiempo nos tocó ir a muchos lugares del interior. Y, por ejemplo, tengo yo hasta ahora la costumbre de ir a ciertos lugares y hacer un discurso corto, de a veces 2 minutos máximo, y me meto en las escuelas donde están los niños que tienen 8, 9, 10, 11 años, pequeños. ¿Y qué hago yo? Al entrar hago un discurso, repito, 2 poquitos en un buen castellano, un castellano inclusive medio reforzado, ¿verdad? Y luego yo voy mirando la sala y me encuentro con rostros adultos, serios, una mirada así como lejana, y al final sin entender nada. Termino yo de hacer el discurso, esos 2 minutos o 3, y le pregunto en castellano, ¿me entendieron? Y nadie en la sala mueve ni siquiera ni la pestaña, ¿verdad? Ni el cabello. Y vuelvo a preguntar y me vuelven a mover la cabeza, y entonces allí yo le digo, y allí me mueven la cabeza para abajo y en el sentido afirmativo, y comienzo a hablar en guaraní. Yo le puedo asegurar a un Arsenio que cuando yo comienzo a decirle, cuando yo comienzo a explicar es como que se abre la ventana y entra el sol. No pasa, termino de hablar y alguien me levanta la mano y me cuestiona inclusive lo que yo le dije. ¿Por qué? Porque no entendió. Y el gran problema que nosotros tenemos en Paraguay es justamente ese, que lastimosamente las escuelas paraguayas por mucho tiempo estuvieron cerradas para los guaraní hablantes, que es la mayoría de la población del Paraguay. Hoy cuando nosotros pedimos que se enseñe el guaraní en las escuelas, en los colegios, en las universidades, no es por una simple cuestión lingüística, es para que se respeten los derechos humanos, aquellos que fueron pisoteados en la dictadura y que todavía hasta hoy nosotros tenemos ese remanente, por eso le hablaba de una oligarquía política que se definió como castellanista. Entonces era muy fácil decir, ellos de campesino Tavila, de mi escuela donde dejó ir. Y por supuesto que no fue a la escuela, y no porque no quiso, porque en la escuela se usa un idioma que ni siquiera es el suyo. Yo no sé cómo se sentiría usted o la gente que nos escucha en un ambiente donde usted toda su vida a lo mejor pudo hablar, vamos a suponer inglés, alguien venga y usted vaya a una escuela y allí solamente le habla en francés, cuando que toda su vida usted habló en inglés. Y eso mismo es lo que pasa con los niños paraguayos, hasta hoy. Y por eso también esta especie de guerra que un grupo grande de personas hemos instalado en el Paraguay, para que se respeten los derechos humanos de todos, partiendo del respeto a la comunicación en la lengua materna. Nadie dice que solamente hablemos guaraní. Que el punto de partida sea guaraní, que el niño entienda guaraní, que luego pasemos al castellano, al inglés, al francés, a todo lo que venga. Pero lo que no podemos hacer es seguir negándole el derecho a los niños paraguayos a aprender en su lengua materna. Así es, profesor. Yo lo felicito por esta
iniciativa nosotros no estamos ajenos. De hecho, venimos hablando hace más de 15 días. Hemos pasado el reportaje que le hicieron ahí en Unicanal y seguimos con el tema. Tenemos también la participación del profesor César Mendoza de Carapeguá, que también lo vamos a emitir. La reacción de la gente es realmente muy alentadora porque no queremos que nuestra lengua original, a nosotros la vida, el mundo no nos regaló nada, profesor. ¿Y por qué quieren sacarnos nuestra idiosincrasia? Porque firmar el certificado de función del guaraní es perder nuestra identidad, profesor. Así mismo. Hay una cuestión que en este mismo momento es motivo de análisis de mucha gente y que llamó la atención. Justamente recién me hicieron una nota en un diario sobre esto y tiene que ver con que en este momento se está circularizando acá en Paraguay por WhatsApp la versión en idioma guaraní del himno nacional brasileño. Los brasileños cantan su himno nacional en guaraní. Los argentinos tienen su himno nacional en guaraní. Los bolivianos tienen. Y eso es lo que siempre nosotros decimos acá. El guaraní goza de un prestigio extraordinario a nivel internacional, pero lastimosamente en nuestra propia casa todavía nos encontramos ahí ese consciente que va contra la corriente y que en este caso, en vez de cooperar para que nos comuniquemos mejor, para que a través del guaraní inclusive nos reconozcamos como paraguayos. ¿Cuántos ustedes que están allí en la Argentina hace tantos años, el más grande de ustedes lo expresan en guaraní? Ustedes van a escuchar una guaraní y la van a escuchar en guaraní. Sabemos que hay castellano, pero suenan más, llegan más, son más sentidas. Las polcas, cuando uno se pone a bailar ese ritmo alegre, o una guaraní, un ritmo melancólico, o cuando uno cuesta un 15, o cuando uno le pone un marcante a una persona y lo hace en guaraní, o cuando en la guerra del Chaco los soldados paraguayos se comunicaban en guaraní, o en la Triple Alianza, cuando se comunicaban en guaraní, y era como todos decíamos, el arma secreta del Paraguay. Hoy nosotros tenemos que ser celosos custodios de eso. Y yo aprovecho la ocasión para felicitarlo a usted, a la gente de la Biblioteca FM, porque sé que hacen un tremendo esfuerzo por mantener la identidad fuera del país y a través de Internet aquí dentro del país. Porque esto que estamos conversando con usted, no solamente nos están escuchando en Argentina, nos están escuchando acá en Paraguay y en cualquier otro lugar del mundo. Y esta es una manera de hacer patria. Esta es una manera de decirle a la gente qué importante que es nuestro idioma, qué importante que son las manifestaciones de nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza. Nadie dice con esto que esto tiene que crear en nosotros una actitud de xenofobia, decir que todo lo demás es feo, todo lo demás es malo. Pero tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces, de nuestros orígenes. ¿Cuántos de los que están allí viviendo hace tantos años tienen sus raíces profundas en Paraguay? Su papá, su mamá, sus abuelos, sus abuelas. Y llega, repito, ese momento al Tesaga-U donde eso se hace fuerte, se hace sentido, ese sentimiento tan intenso que uno tiene cuando recuerda eso y sin falta por allí llegan a botar algunas lágrimas. Por eso, eso que usted dijo cuando me dio la palabra en esta última parte, hablar de todo eso es hablar de identidad. Hablar de esto es hablar de lo que somos nosotros, ¿verdad? Independientemente de que gente, repito que como usted ya vive, lleva un buen tiempo en la Argentina, lejos de perder sus raíces, hacen un tremendo esfuerzo por mantener y por fortalecer su identidad paraguaya. Así es, profesor, la verdad, peña ñamón están en día, hay potare ñane angirukueve, no hija na pendeja peneño, que ore y catujaisa, hoy pues no está ahí vive, profesor. Oye, el tema de que hay Arsenio Jaupa, ñane en duda, güey. Tengo a 20 de que tus abuelos que años que están en vieja, peso en vieja, de cual caminan de la pichacuera, pues va, porque fugina en el tame, va, página pemba, oye, ya por ser ni la nieve, amba, oye, ya pues, no, yo cojan, no, pero, yo como, hay la picha pesante, el cao y para guardar cuando espera en esa, la que se llama, ay, oye, amba, o se te pesa, añan en muñeco y sangá,
ya hay que tu llegar aña llega está de mañana aña de ya joven pero ambos yo de no se huye tenemos lengua cultura guaranidera de total esa pona de coe esta gente saimbo el ju apame eco catuja eco poawi. Bueno, aguillemos entender, profesora, ape ahí, doña Caray Ada, Oaxaca PM, andebe, mamá, ñanendú ahí Paraguay, ñanenduina, Arequipa, Cuña Caray Casa, ya apellido, allá Anguirú, Guadalajara, ñanendú ahí Altúzar. Mía permanentemente hoy en contacto con el apoyo PM Guaná y su bicuera, así que aguilleyo ayo ande ese pollo puja.